Bien, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bien. Estamos a las 4. Baez. Carrera. Presente, profe. Ok, Castillo. Presente. Contreras. Presente. Castro. Corrales. Durán. Presente. Gámez. ¿Qué González. nombre dijo, profe? Gámez López. Gómez López. Aquí está. Sí. Presente. Ok, muy bien. González. Presente. López. Presente. Munguía. Presente. Romo. Presente. Rosas. Presente, maestro. Salazar. Presente. Vamos. Bien, pues, gracias por todo porque me acaba de llegar un correo de una junta a las 12 y a las 12 tengo el otro grupo y no me la puedo votar porque es reunión con dirección académica en ITESCA presencial, entonces voy a tener que salir corriendo ahorita antes de las 12. Pero vamos, esta clase grabada vamos igualitos con el grupo de las 12 en la misma lámina. Entonces la voy a compartir con el grupo de las 12 para que estudien déjale grabada la clase, pues, porque tengo que ir a esta reunión, ¿no? Entonces vamos a concluir con este ejemplo que nos dice una disolución saturada de hidróxido de zinc tiene un pH de 8.35. Hallar su KPS, ¿no? Vamos a ver primero el KPS, ¿no? Que es el que ya sabemos que es la constante de equilibrio de solubilidad, ¿no? Y la expresión de PKPS, ahí debe decir PKPS, ¿no? Sabemos que KS es la constante, pero está el P, así como pH. Ya lo hemos revisado esto cuando vimos ácidos y bases, el concepto del P, ¿no? Que es su expresión logarítmica, así como los hidronios los expresamos como P hidronio, pH, es en forma logarítmica, ¿no? El pH siempre es un valor logarítmico. De hecho, su cálculo es menos el logaritmo, ¿no? Eso nos comprueba de que es un valor logarítmico. Entonces aquí simplemente ahorita lo vemos en el pizarrón, ¿no? PKS o PKPS, es decir, la expresión logarítmica del KPS o del KS. Entonces vamos a calcular primero lógicamente el KPS. Y este problemita tiene, para que no sea igual que todos los que hemos estudiado hasta ahorita, que si checan son muy similares siempre. O me pide la KPS y me da la concentración de alguno de los iones, o me da la concentración de la sal, y sabemos que es la concentración en el equilibrio, por lo tanto puedo usar esa concentración únicamente respetando la relación estequiométrica, ¿no? Cómo es la concentración de uno con respecto del otro. O me da la KPS y me pide la concentración. Aquí nos pide la KPS, pero no nos da la concentración de alguno de los iones. Pero la lógica nos dice que una disolución de hidróxido de zinc tiene un pH de 8.35
lo cual es lógico porque es una base. Y quiere que calculemos su KPS. Por lo tanto, sabemos bien que inmediatamente visualizamos que la ecuación de equilibrio pues va a ser hidróxido de zinc. El zinc trabaja con valencia más 2, por lo tanto va a ser zinc OH2, o sea, paréntesis OH2. Por lo tanto, su ecuación de equilibrio va a ser la concentración del zinc por la concentración del hidróxido al cuadrado. Eso inmediatamente le podemos hacer un esquema mental, ¿no? Lo cual nos indica que necesitamos la concentración del OH, pero no nos da el OH, nos da el pH. Sin embargo, pues ya pasamos el tema de ácidos y bases débiles. Por lo tanto, pues aquí hay que calcular la concentración de los hidróxidos, así como esos problemitas que resolvíamos en clase, ¿no? Calcule la concentración de los hidróxidos. Aquí sería lo que tendríamos que hacer primero, calcular la concentración de los hidróxidos a partir del pH de esa solución. Y pues ya sabemos que tenemos dos ecuaciones para calcular pH, menos el logaritmo de la concentración de los hidronios, que esa lo usamos más que nada cuando es un ácido, porque es directa con un ácido, o 14 es igual a pH más pOH. Por lo tanto, vemos que esa última es la que vamos a emplear aquí, porque nos da el pH. A nosotros nos interesa el pOH, porque el pOH está en función de los hidróxidos. Entonces, de ahí podemos despejar el pOH, 14 menos pH, y nos va a quedar 8.35 menos 14, ¿no? El pOH va a ser 5.65. Y de ahí puedo despejar la concentración de los hidróxidos, el logaritmo inverso de la concentración, perdón, el logaritmo inverso de menos el pOH. Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a pasar al pizarrón para resolverlo ahí. Ese es el planteamiento, ¿no? De hecho, lo pueden ir haciendo. Vayan calculando el pOH con la ecuación de 14, la sumatoria del rango de pH, ¿no? Aquí, como vemos, pues ese problemita nos involucra el hecho de utilizar lo que vimos en ácidos y bases débiles, ¿no? Ácidos y ¿Sería bases. 5.65? ¿Mande? El pOH Sería 5.5. ¿Ok? Ah, Ahora, ese es el pOH, pero sabemos que pOH es igual a menos el logaritmo de los OHs. Si despejamos el OH, nos queda el logaritmo inverso de menos el pOH. Entonces significa que a ese 5.65 lo convertimos en negativo y le sacamos logaritmo inverso, chip, logaritmo, y esa es la concentración de los hidróxidos. A ver cuánto te dan. Vamos a poner en el pizarrón. Es más, aquí lo tengo en el pizarrón. Vamos a aprovecharlo. Y decir que sí lo vi con el otro grupo. No borré el pizarrón. Bueno, aprovechamos que está aquí. Hacer repetición para el grupo de las 12, ¿no? Por si algo no les quedó claro. Destacar para todos. Aceptar. Ok, ahí está en el pizarrón. Siempre que ya no lo vuelvo a escribir. Sí, eso que están haciendo ahí muy rápido, ¿verdad? Que lo podemos hacer incluso a mano alzada, ¿verdad? Rápido decir, bla, 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 y ya lo escribimos, pero para que quede la evidencia de dónde salió, ¿verdad? Pero ahí podemos observar en el pizarrón. El hidróxido de zinc me da los datos, pH 8.35, hidróxido de zinc. Como les comentaba, trabaja con la valencia más 2, por lo tanto debe de ser esta su fórmula, ¿no? Signo H, y al cruzar las valencias, más 2 al otro extremo, el 1 del hidróxido, sabemos que el hidróxido siempre trabaja con menos 1, pues nos queda un 1 aquí que nos escribe. Por lo tanto, esta es su disociación, y comentábamos ahorita, ¿no? Su ecuación de equilibrio debe quedar la concentración del zinc por la concentración del hidróxido al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí podemos hacer ya lo que sabemos que tenemos que hacer forzosamente. Estos problemas siempre se resuelven de la misma manera, ¿no? Tengo dos incógnitas, zinc y OH. Por lo tanto, no puedo resolver, tengo que poner en función de una sola incógnita. La relación estequiométrica podemos resolver para el zinc, porque la concentración del zinc es la concentración del hidróxido de zinc.
Entonces resolvemos. Ah, no, pero perdón. No me está pidiendo la KPS dándome concentración de zinc, nos está dando pH. Por lo tanto, lógicamente ahí, si resolvemos para el zinc, no nos va a servir mucho, ¿no? Porque lo que vamos a encontrar va a ser la concentración de los hidróxidos, porque nos está dando pH. Por lo tanto, sí se puede resolver con el zinc también, pero hay que hacer otra estequiometría, ¿no? Una más. Entonces, para no hacer una estequiometría más después, ya que lo calculamos, pues lo dejamos en función de los hidróxidos. El hidróxido es 2 veces la concentración del zinc, y el zinc es un medio de la concentración del hidróxido. Aquí estaba, medio de la concentración del hidróxido. Si sustituyo aquí, va a quedar un medio de la concentración del hidróxido que multiplica a la concentración del hidróxido al cuadrado. Resolvemos un medio, la base hidróxido, la base, el exponente 1 más 2, 3. Por lo tanto, pues es un medio de la concentración del hidróxido al cubo. Eso sería su KPS en función de los hidróxidos. Entonces, no tenemos concentración de los hidróxidos, pero nos da el pH. Entonces, esto es lo mismo que hemos estado haciendo en todos los problemas de este tipo, ¿no? Exactamente lo mismo. Esto es lo que ya vimos en el tema anterior. Calculamos el OH a partir del pH. Y utilizamos la ecuación que les comentaba ahorita. 14 es igual a pH más pOH. Por lo tanto, pOH es igual a 14 menos pH. Y ese es el 5.65 que mencionábamos ahorita. Pero no nos interesa el pOH, nos interesan los OHs. Pero sabemos que pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los hidróxidos. Si despejamos de ahí, va a quitar este logaritmo, queda el logaritmo inverso de pOH, y este signo lo envío del otro lado antes de sacar el antilogaritmo, ¿no? Luego, o multiplico los dos lados por menos, ¿no? De acuerdo a las reglas matemáticas. Ya sabemos que le cambiamos el signo, ¿no? Este está restando, pasa hacia el otro lado. Por eso es menos pOH, ¿no? Y pues ya tenemos ahí el pH 5.65 negativo. La concentración de los hidróxidos es 2.239 por 10 a la menos 6. Entonces ese es el valor que necesito sustituir en mi ecuación de KPS, ¿no? De equilibrio. Lo sustituyo, lo elevo al cubo y lo divido entre 2. Y nos da el resultado. 5.6 por 10 a la menos 18. Es el valor de la KPS. Ok. No sé si tengan alguna duda de eso. Más que de los cálculos de cómo colocarlos en calculadora. ¿Podría Ok. repetir cómo se coloca el antilogaritmo en calculadora? Es que la mía como Sí, que... con el shift, logaritmo inverso. El que está en la esquina superior, la letrita amarilla. Sí, todos tenemos esta, ¿no? Que es la más común, ¿verdad? O de las Me otras aparece también. un 10 chiquito con... Sí, un 10 correcto. Es como el logaritmo log es en base 10, el inverso es 10 a la x. Por eso te aparece un 10. Okay. Correcto eso. ¿Sí? Ok, ya Ok. vi. Gracias. Sí, tengan cuidado, he estado revisando ahora que estuve revisando exámenes. En muchos exámenes se equivocan en eso. Cuando elevan al cuadrado, plantean bien la ecuación, pero el resultado es equivocado, ¿no? Quién sabe cómo le hacen para capturar ahí algunos, ¿no? Algunos, para Es que capturar los algunas datos de la calculadoras están medio calculadora. raras. Sí, entonces ya les pongo ahí una nota, ¿no? Ojo con la calculadora, porque todo está bien, pues llegan hasta la ecuación, pero el resultado está equivocado, lo cual indica de que el problema es con la calculadora. Sí, y ya, pues se los pongo bien, ¿verdad? Pero sí deben tener cuidado con eso, ¿no? Muy bien, entonces, pero el concepto del PKS que decíamos ahorita significa expresar logarítmicamente el KPS que ya calculamos. Entonces, simplemente vamos a expresarlo como el pH. El pH o el pOH, pues aquí está. Tanto el pH como el pOH es el mismo fundamento, ¿no? El OH ya tenemos el KPS, pero queremos ahora el PKPS, es decir, no me lo expreses en un número tan pequeño, exprésamelo con un valor más común, más manejable, con una escala diferente que es la escala logarítmica.
para no tener que manejar ese menos 18. ¿Sí? Es simplemente lo que significa eso, ¿no? Exprésamelo en una cantidad más manejable, ¿no? No con esos exponentes tan pequeñitos que hay en este tipo de cálculos, ¿no? Entonces, simplemente, pues vamos a sacar, si pH es menos el logaritmo de H, entonces PKPS va a ser menos el logaritmo de KPS. Entonces, le volvemos a aplicar como si estuviéramos calculando el pH, ¿no? ¿Cómo calculamos el pH? pH es igual a menos el logaritmo de los hidrógenos o de los protones. ¿Cómo calculamos el pOH? Menos el logaritmo de los OH. Observen que lo que está elevado a P, pOH, es el que le sacamos el logaritmo. Por lo tanto, si tenemos KPS y vamos a calcular el PKPS, pues va a ser menos el logaritmo de KPS. Y aquí está, ¿no? PKPS, la expresión de KPS en base logarítmica, en base 10, es menos el logaritmo de KPS. Ya lo tenemos, 5 6 por 10 a la menos 18, y nos da 17.25. Observen qué diferencia de número, ¿no? Es por el manejo. Recuerden que el logaritmo se inventó. Es un invento, ¿no? Claro, lo observamos en la naturaleza, porque también está el logaritmo natural. En la naturaleza, el comportamiento de muchos crecimientos, de muchas estructuras biológicas y eso, tienen un desarrollo logarítmico natural. Por eso se llama LN, porque está en se observa en la naturaleza. Y lo utilizan los matemáticos, ¿no? Lo aprovecharon los matemáticos. Y se dieron cuenta de que pueden hacer logaritmos de las bases que sean, base 2, base 6, base 10, base 20, base lo que sea. El más usado es el base 10, ¿sí? Y significa el número de veces que se multiplica esa base para dar un determinado número, ¿no? O se multiplica o se eleva, ¿no? Si se eleva, se multiplica por sí mismo. Entonces, el PKPS es 17.25. Simplemente es la forma de expresar un resultado, ¿no? Hicimos un problema del mar, ¿no? Del agua de mar, que decía que el agua de mar tenía un PKPS de 13 punto y feria, no sé qué rollo. Y cuando el PKPS debería ser 14 para el agua natural. Por ahí lo hicimos cuando estábamos trabajando con ácidos y bases débiles, ¿no? Lo mismo, no debe generar ninguna complicación, es simplemente la expresión. Ok, entonces con este ejemplo concluimos la parte de sistemas de agua pura. Recuerden que comentamos, no hay otro compuesto en esa agua que tenga un ion común al compuesto que quiero solubilizar. Entonces, no se les olvide esa situación. O es agua pura o es agua que tiene alguna otra sal, pero que no tenga ninguna similitud, ningún ion igual que la sal que quiero solubilizar en esa solución. Se trabajan igual, ¿no? Para que no se confundan con eso, ¿no? Porque yo sé que ahí es donde luego algunos se confunden y a ratos hay otro ion ahí que no tiene nada que ver con el ion que voy a solubilizar y lo calculan como cuando hay un ion común, ¿no? Se calcula como si fuera agua pura, ¿no? Bajo este criterio. Observen que aquí no estamos observando nada más que el ion, los iones de la sal en solución y su ecuación de equilibrio en función de su disociación, que es la primera ecuación que siempre planteamos. Y de ahí resolvemos un cambio de variable para el ion que nos interesa calcular y resolvemos. Siempre lo mismo. Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a pasar al tema de cuando tenemos un ion común. No es muy diferente. Únicamente hay que tener cuidado con un análisis que hacemos ahí. Añadir, reemplazar, destacado. Entonces ya comentamos, ¿no? La clase anterior, o hemos comentado cuando iniciamos el tema, que cuando hay un ion común, pues son espacios, como si fueran espacios o lugares ya ocupados. Cada sal tiene la capacidad de solubilizarse en una cantidad específica en función de su KPS. Y esa capacidad es como si una sal tuviera una capacidad para solubilizarse ocupando 10 espacios en la solución, por ejemplo. 10 espacios. Si no hay ningún ion común o es agua pura, esos 10 espacios están disponibles. Y por lo tanto la sal se va a solubilizar y va a ocupar esos 10 espacios en mi solución. Si ya hay un ion común, ya está ocupando esos espacios, algunos de esos espacios. Estos espacios, si fueron 10 espacios y hay un ion común que está utilizando 5,
pues ya nada más se van a poder solubilizar la mitad de la sal que quiero adicionar en esa solución, porque ya 5 espacios están ocupados por otro ion que ya está en la solución, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que siempre el efecto es reducir la solubilidad de la sal que quiero ionizar en esa solución. Siempre se reduce la solubilidad. Ese es el efecto del ion común. Por lo tanto, sabemos que hablando de equilibrio, significa que en la ecuación de disociación, esa que hicimos ahorita del zinc, esa ecuación de disociación, va a quedar su equilibrio se va a orientar hacia la izquierda, hacia reactivos. Es decir, va a haber más reactivo que no se va a poder convertir en producto y por lo tanto el equilibrio tiende hacia reactivos. Es decir, a producir menos iones en solución. ¿Por qué? Porque hay espacios ocupados y ya no se puede disociar todas las moléculas que pudieran disociarse en función de su KPS. Por eso decimos que el ion común orienta o tiende la reacción de solubilidad hacia reactivos, es decir, hacia ser menos eficiente, ¿verdad? Menos solubilidad. Y aquí tenemos un primer ejemplo. Y observemos que cambia el problemita, ¿no? Nos dice, calcule la solubilidad molar, concentración molar, lo que hemos calculado hasta ahorita, ¿no? Del iodato de bario en una solución 0.02 molar de nitrato de bario. Ya no es agua pura, es una solución de nitrato de bario. ¿Cuál es el ion común? El bario. Y la concentración de la solución en donde quiero solubilizar el iodato es de 0.2 molar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer la única diferencia la consideración que tenemos que hacer aquí es que debemos siempre de observar que el ion común viene de dos sustancias diferentes. Claro, lógicamente. El ion común, que es el bario, está en el iodato de bario, por eso va a haber iones del iodato de bario, y hay bario en el nitrato de bario. ¿Sí? Entonces, la concentración total de iones que va a haber en esa solución final de iones bario es la suma de los barios que vienen del iodato más la suma de los barios que vienen del nitrato. Y en ese tipo de problemas siempre también tenemos que hacer la siguiente observación. ¿Cuál de esas dos cantidades de concentración de bario es más grande? Así ahorita sin resolver, así nada más analizando el problema. ¿Cuáles serán más grandes? ¿Los iodatos, los barios que vienen del nitrato o los barios que están en el iodato? ¿Cuáles en solución? ¿Cuáles van a ser más grandes en concentración? ¿Cuál será mayor? Los del nitrato, ¿no? Los del nitrato, ¿verdad? Correcto. Eso lo podemos observar fácilmente. Y no sabemos cuánto se va a solubilizar en concentración del bario del iodato, pero sí podemos relacionarlo con lo que ya sabemos con lo que ya sabemos que depende su solubilidad, que es su KPS. La KPS del iodato de bario es muy pequeña. De hecho, vamos a buscarlo en la tabla que tienen ustedes ahí no les he compartido la tabla de KPS. Creo que no, ¿verdad? Bueno, la voy a abrir. No recuerdo, pero ahorita la pongo ahí. Itson, equilibrio químico. Solubilidad. Tabla de constantes de KPS. Bueno, ¿cuál es más práctica? Ahorita se los comparto. Es iodato de bario, ¿eh? Iodato de bario, aquí está. Ahorita se los pongo en el grupo. Y está la tabla. Constante de KPS. Aquí está. Iodato de bario
porque lo vamos a usar. Es 6 por 10 a la menos 10. Y aquí vemos su fórmula, ¿no? Si tenemos duda de cómo es, aquí está. Vea iodato 2, porque el bario trabaja con más 2. Y el iodato con menos 1. Es el mismo concepto ahorita del hidróxido de zinc. Entonces va a ser vea iodato 2, ¿no? 6 por 10 a la menos 10. Entonces, significa que es a la menos 10, significa que se va a disociar bien poquito. Cuando esté ionizado, debe de ser una cantidad muy pequeña. Y eso nos indica que ese a la menos 10 es mucho más pequeño que 0.02. O sea, la concentración que se va a derivar de un menos 10, a lo mejor es a la menos 5, 0.0006, algo así, cuando este es 0.02. Entonces, vamos a observar en este tipo de ejemplos que siempre la concentración de la sal que quiero ionizar en la solución donde hay un ion común es muy pequeñita comparada con la concentración de la solución que tiene el ion común. Y eso nos facilita la resolución del problema, porque podemos despreciar la concentración tan pequeñita de esos barios, de iodato de bario en este caso, y trabajar únicamente con la concentración del nitrato de bario. Porque si queremos conocer y luego sumarlo a que lo podemos hacer, vamos a ver que el resultado es prácticamente el mismo. Porque si a 0.02 le sumo 0.00005, pues va a quedar 0.020005. O sea, ni la calculadora lo expresa, ¿no? Te lo pones a la calculadora y la misma calculadora lo redondea. ¿Por qué no pinta? Pues es mucho más pequeño, es miles de veces más pequeño que este. Entonces aquí la clave es siempre despreciar el ion de la solución o del compuesto que quiero ionizar en la solución donde hay un ion común. Para este primer ejemplo lo vamos a hacer bien en el pizarrón, vamos a poner las concentraciones, la suma de las concentraciones, luego cancelamos la concentración más pequeñita. Pero ya en los siguientes ejemplos ya sabemos que lo podemos despreciar sin necesidad de estarlo escribiendo, ¿no? Pero entonces vamos a pasar al pizarrón para resolverlo ya considerando eso que hemos planteado. Y lo demás es hacer exactamente lo mismo, ¿no? No va a haber cambios. Entonces vamos a pasar al pizarrón. Iodato de bario, dijimos que su KPS era ¿cuál? 6 por 10 a la menos 10. 6 por 10 a la menos 10. Entonces vamos a pasar al pizarrón. 6 por 10 a la menos 10. Entonces es solubilidad con ion común. Solubilidad con ion común. No lleva así. Común sí. Y nos da el iodato de bario. Vea, IO3, 2. KPS, 6 por 10 a la menos 10. Su disociación, ya sabemos, van a ser dos barios. Regresamos los subíndices, ¿verdad? Perdón, un bario. Un bario más 2. Regresamos el subíndice para conocer su valencia. Más el iodato, que en este caso son 2 iodatos. Ahí está la reacción de disociación. Y sabemos entonces, hacemos el mismo procedimiento que seguiría ahí, expresar la ecuación de equilibrio, igual que cuando era agua, pura agua. KPS va a ser igual al bario por el iodato elevado al cuadrado. Lo mismo, ¿no? Y nos pide calcular la solubilidad, es decir, la concentración del iodato de bario. Entonces, si, vamos a poner lo que vimos ahorita, si la concentración del bario viene de dos fuentes distintas o de dos fuentes, entonces podemos decir que la concentración del bario
total es la suma de los barios que vienen del iodato de bario más los barios en concentración, ¿verdad?, que vienen del nitrato de bario. O sea, ahí estamos empezando lo que dijimos ahorita, ¿no? Tenemos que considerar que los iodatos están en las dos soluciones, ¿no? Bueno, van a estar en la solución final. Están en la solución los del nitrato de bario, y cuando eche el iodato de bario, pues los barios extras también son los que vienen del iodato de bario. Si KPS es igual a 6 por 10 a la menos 10, indica que la concentración del bario del iodato es muy pequeña, por lo cual se puede despreciar. ¿Ok? Entonces vamos a despreciar estos. Voy a cancelar de ahí y vamos a concluir que la concentración del bario total va a ser igual a la concentración del bario que viene del nitrato de bario, solamente. Y esto es igual a 0.02 molar. Bueno, no le voy a poner molar, ¿no? Están los corchetes, ¿no? 0.02. Ahorita lo escribimos todo, ¿no? Pero ya dijimos ahorita que nos podemos ir directamente a sustituir la concentración, ¿no? Este primer ejemplo es para que quede claro, ¿no? Por lo tanto, KPS va a ser igual al bario. ¿Cuánto vale el bario? 0.02. Que multiplica al iodato al cuadrado. El iodato al cuadrado, despejando el iodato para poder calcular la concentración, va a ser igual a KPS entre 0.02, quito este cuadrado, saco raíz cuadrada. Y esto va a ser igual a 6 por 10 a la menos 10 entre 0.02 raíz cuadrada. Y checan que se vuelve muy simple el problema, porque siempre tenemos una concentración del guión común y siempre nos lleva a una expresión de ese tipo, siempre, todos los problemas. 6 por 10 a la menos 10 entre 0.02 raíz cuadrada. Uh-huh. 1.7 por 10 a la menos 4. Sí, 1.73 por 10 a la menos 4. Sí, profe, me salió lo mismo, 1.732 y muchas más decimales por 10 a la menos 4. Ok, entonces ya tenemos. Pero esta es la concentración del ion iodato. Recuerden que siempre obtenemos un ion, forzosamente. Cuando nos pide la solubilidad de la sal o del compuesto, pues hay que irnos a la estequiometría de la ecuación al final y hacer una relación estequiométrica. Esa es la concentración en el equilibrio del iodato. Pero el iodato es 2 veces la concentración del iodato de bario, que es el que nos interesa, es el que está en el frasco, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la relación estequiométrica. Hay que la concentración del bario, entonces, poner acá la concentración del iodato de bario es igual a la mitad
de la concentración del iodato. ¿Ah? Este es 1 y este es 2, entonces la mitad de la concentración del iodato. Por lo tanto, la concentración del bario, del iodato de bario de la sal, es un 2. Es 1.73 por 10 a la menos 4 entre 2. Entre 2. 8.66 por 10 a la menos 5. Ese sería el resultado. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Observen, así ya en forma general, resumiendo, la expresión siempre va a ser considerar la concentración del ion común en la solución donde voy a disolver mi sal. Siempre la que se toma ahí, el 0.02 nada más, es la concentración del bario en la solución, es el ion común. Siempre se toma porque se cancela el otro, bajo el razonamiento ese de que es muy pequeño comparado con la concentración del otro ion, del ion de la solución. Y siempre queda la misma situación, ¿no? Cambian los exponentes o cambia la situación dependiendo del tipo de sal, ¿no? Cuál es su estructura. Pero lo demás es igual, es lo mismo. Bien, ¿alguna pregunta? Por ahora va claro. Un poco largo, pero va claro. Sí, es talacho. ¿Ah? Son problemitas talacheros, pero el procedimiento siempre nos lleva bien al resultado, ¿no? Siguiendo el procedimiento. Muy bien, jóvenes. Entonces, los dejo. Faltan 5 minutos antes para alcanzar a llegar a ITES con la reunión. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana yo creo que el lunes concluimos con el ion común. Probablemente son muy similares todos, ¿no? Y ya veríamos un poco, pasaríamos al siguiente subtema, ¿no? Nos queda creo que la otra semana de clase, ¿no? Y la siguiente es evaluación. Entonces, pues vamos a salir barridos, pero vamos a salir. Ok, jóvenes, nos vemos el próximo lunes. Chequen la tarea, si tienen alguna duda me preguntan, ¿no? Ok, profesor, cuídese. Perfecto. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe.